Existe una criatura que controla los océanos con una autoridad absoluta que ningún otro ser vivo ha logrado igualar. Un animal tan devastador que puede voltear tiburones blancos con una sola embestida, despedazar ballenas azules, las criaturas más grandes que han existido en la historia de la Tierra, y que recientemente comenzó a hundir veleros frente a las costas de Europa. Sin embargo, en toda la historia registrada de la humanidad, jamás ha matado a un ser humano en libertad. Ni una sola vez. Cero víctimas. Y eso no es coincidencia. Hay una razón profunda, casi perturbadora, que explica por qué una máquina de matar capaz de destruirnos en segundos nos ha borrado por completo de su menú, y cuando la descubras, nunca volverás a mirar el océano de la misma manera. Si este tipo de contenido te impacta tanto como a mí, dale like a este video, suscríbete a Evolución Secreta y activa la campana, porque lo que viene a continuación es de lo más fascinante que hemos cubierto en este canal. Durante siglos, la humanidad contempló a estas criaturas con un terror casi mítico. El naturalista romano Plinio el Viejo las describió como una masa inmensa de carne, armada de dientes salvajes. Pero el nombre con el que las conocemos hoy, orca asesina, en realidad es producto de una traducción mal ejecutada. Los antiguos balleneros españoles y vascos, al presenciar cómo estas bestias coordinaban ataques para derribar enormes ballenas, las llamaron con respeto aterrorizado, ballena asesina. Cuando la frase cruzó al inglés y luego regresó al español moderno como orca asesina, el orden de las palabras ya había tergiversado la realidad, transformándolas en una especie impulsada por instintos homicidas. La ironía es que no son ballenas en absoluto. Taxonómicamente, la orca es el miembro más grande y poderoso de la familia de los delfines oceánicos, Delphinidae, dentro del suborden de los cetáceos con dientes. Su nombre científico, Orcinus orca, proviene de Orcus, el dios romano del inframundo. Y la evolución no desperdició ese título. Un macho adulto puede alcanzar casi 10 metros de longitud y pesar hasta 10 toneladas métricas, el equivalente aproximado a un autobús de tamaño mediano. Sobre su lomo se eleva una aleta dorsal imponente de casi 2 metros de altura. Sin estructura ósea alguna, está compuesta enteramente de tejido conectivo de colágeno. No es solo un timón que les permite cortar el agua a velocidades de hasta 56 kilómetros por hora. También funciona como un radiador térmico gigante que regula su temperatura corporal durante persecuciones a alta velocidad. Pero su arma más aterradora no está en su velocidad, está en su mandíbula. Decenas de dientes cónicos de aproximadamente 10 centímetros, curvados hacia adentro, que se entrelazan como una trampa para osos. Su fuerza de mordida es suficiente para triturar los huesos más densos de cualquier presa. No tienen depredadores naturales. Ninguno. Con semejante tamaño y poder, uno podría preguntarse, ¿por qué ostentan ese llamativo patrón blanco y negro que parece tan fácil de detectar? En realidad, esa coloración es la cumbre del camuflaje óptico, un fenómeno conocido como contrasombreado. En el complejo entorno visual del océano, crea una ilusión que confunde a las presas por completo. Si una presa nada por encima y mira hacia abajo, el negro intenso de la espalda de la orca se funde con la oscuridad del fondo oceánico. Si mira desde abajo hacia arriba, el vientre blanco desaparece contra la superficie iluminada por el sol. Las manchas blancas fragmentan además su silueta real, haciendo casi imposible calcular su tamaño y trayectoria hasta que ya es demasiado tarde. La naturaleza también produce excepciones genéticas extraordinarias. En 2012, científicos frente a las costas de la península de Kamchatka, en Rusia, documentaron a un macho adulto con una mutación albina que lo hacía completamente blanco, como un iceberg a la deriva. Lo nombraron precisamente así, iceberg. Estos atributos físicos sirven a un propósito: convertir a la orca en cazadora efectiva en cualquier océano del planeta. Con excepción de los humanos, ningún otro mamífero ha conquistado un territorio tan vasto. Se les puede encontrar en las aguas heladas de la Antártida, deslizándose por los arrecifes de coral tropicales de Hawái o cruzando el Golfo Pérsico, con temperaturas de hasta 30 grados Celsius. Esa adaptabilidad térmica extraordinaria proviene de una gruesa capa de grasa de hasta 10 centímetros y una red vascular capaz de expandirse o contraerse para disipar o retener calor según las circunstancias. Para mantener esa fisiología colosal, una orca adulta necesita consumir aproximadamente 135 kilogramos de carne al día. Ese apetito voraz las ha convertido en las asesinas más versátiles del océano, con un menú que supera las 140 especies distintas, desde bancos de arenques hasta tortugas marinas de concha dura, pingüinos, focas, leones marinos, delfines
y las criaturas que el mundo consideraba pesadillas del mar. La presa más infame de la orca es el gran tiburón blanco. Durante años, los biólogos marinos quedaron desconcertados cuando múltiples carcasas de tiburones blancos aparecieron en las costas de Sudáfrica, perfectamente intactas, excepto por sus vientres desgarrados y sus hígados extraídos con precisión quirúrgica. Los culpables eran grupos de orcas. Habían descubierto una falla fatal en la biología del tiburón. Cuando se invierte boca arriba, entra en un estado de parálisis neural llamado inmovilidad tónica que le impide respirar y lo conduce a la muerte por asfixia. Las orcas aprenden a embestir el flanco del tiburón a alta velocidad, voltearlo y extraer el hígado con sus dientes afilados. Un hígado rico en escualeno, la fuente de energía más calóricamente densa disponible. En regiones como Australia, el terror que infunde es tan profundo que los grandes blancos abandonan sus territorios durante meses enteros en cuanto detectan la presencia de orcas. Pero el testimonio más sobrecogedor de la supremacía de la orca es su capacidad de abatir a la ballena azul, el ser viviente más grande en toda la historia de la Tierra. Durante décadas, esto fue solo una hipótesis. Luego, en 2019 y 2021, en la bahía de Bremer, en Australia Occidental, los científicos presenciaron y grabaron a grupos de orcas atacando sistemáticamente a ballenas azules adultas. Se organizaban como una unidad militar de élite. Los individuos más fuertes se turnaban para nadar sobre el espiráculo de la ballena y asfixiarla, mientras otros mordían sus flancos y apuntaban específicamente a su lengua. Ese evento confirmó oficialmente lo que se sospechaba desde hace tiempo. Las orcas no tienen límite superior en cuanto al tamaño de su presa. Pero no es la fuerza bruta lo que hace a la orca la soberana absoluta de los mares. Es su inteligencia táctica de caza en grupo. En la Antártida, cuando una foca busca refugio sobre una plataforma de hielo flotante, el grupo no ataca de inmediato. Se retiran, nadan en perfecta sincronización juntos y generan una ola masiva que barre la plataforma y lanza a la foca al agua. En la península de Valdés, en Argentina, emplean una técnica aún más arriesgada: el varamiento intencional. Para atrapar crías de leones marinos en la orilla, una orca utiliza el impulso del oleaje para lanzarse directamente sobre la arena seca, captura a su presa y usa su musculatura para retroceder con la espuma que retrocede. Esa técnica no está grabada en su ADN. Debe ser enseñada meticulosamente por las madres a sus crías durante años de observación y práctica. Un solo error en el cálculo de la inclinación de la playa puede dejarlas varadas. Su inteligencia depredadora también evoluciona con los tiempos modernos. En el mar de Bering, grupos de orcas han aprendido a robar peces directamente de los palangres de los barcos pesqueros comerciales. Y lo más sorprendente es que ni siquiera necesitan su visión. En la oscuridad del océano, utilizan su sentido auditivo para detectar la firma acústica de los winches hidráulicos de los barcos. En el momento en que el mecanismo se activa, desde kilómetros de distancia, el grupo reconoce que una comida gratuita está siendo izada y se precipita a extraer toda la captura ante los ojos impotentes de los pescadores. Estas adaptaciones continuas demuestran que la orca no caza con comportamientos preprogramados. Para procesar y transmitir habilidades de supervivencia tan sofisticadas, necesitan una máquina biológica de computación superior. Y esa máquina vive dentro de su cráneo. El cerebro de una orca adulta es 4 veces más grande que el de un ser humano. Cuando los científicos realizaron resonancias magnéticas de cerebros de orca, descubrieron pliegues extraordinariamente complejos en las áreas responsables del procesamiento emocional. En lo profundo de esas estructuras existe una red de neuronas fusiformes que funcionan como autopistas de información de alta velocidad. Ese tipo exacto de célula es el que otorga a los seres humanos la capacidad de empatía, la intuición y la habilidad de llorar de dolor. El hecho de que las orcas posean estas células es evidencia contundente de una vida interior profundamente compleja. Además, las orcas pertenecen al grupo extremadamente reducido de animales que superan la prueba de reconocimiento en el espejo, prueba definitiva de autoconciencia. Y porque poseen un sentido de identidad individual, las orcas tienen nombres. En las semanas de vida, un recién nacido aprende la firma acústica única de su linaje. Esa señal de sonido actúa como un identificador que usará durante toda su vida, transmitiendo a través del vasto océano. Estoy aquí. Soy de esta familia. Esta evolución neurológica ha llevado a la orca más allá de los límites del mero instinto de supervivencia, estableciendo los cimientos mismos de la cultura. La evidencia más clara es que distintas poblaciones de orcas que habitan las mismas aguas no se mezclan entre sí.
En el Pacífico Noroeste, por ejemplo, existen dos ecotipos completamente distintos: los residentes, que se alimentan exclusivamente de salmón, y los transeúntes, que cazan mamíferos marinos exclusivamente. A pesar de compartir exactamente las mismas aguas, no interactúan, no se reproducen entre sí, y utilizan dialectos acústicos totalmente distintos. Las vocalizaciones de un grupo residente son tan incomprensibles para un grupo transeúnte como el idioma más inaccesible del mundo. Ese conocimiento culinario y lingüístico no está codificado en sus genes. Se transmite de generación en generación a través de la enseñanza y la imitación. Eso es, por definición, cultura. Su inteligencia social asombra continuamente a la comunidad científica. Durante décadas, los investigadores han observado comportamientos lúdicos de enorme complejidad. Las orcas nadan activamente a través de bosques de algas marinas, arrancan tiras de varios metros de longitud y las colocan cuidadosamente sobre sus cuerpos, frotándolas contra sus aletas. Inicialmente se pensó que era una forma de eliminar parásitos. Luego se reconoció como una forma de recreación social en la que los individuos se enseñan mutuamente, el fenómeno del kelping. Sin embargo, estas conductas culturales no se transmiten al azar. Para mantener ese marco de conocimiento de supervivencia a través de décadas, cada individuo debe adherirse a una jerarquía social notablemente estricta. La cultura de la orca no puede existir sin una arquitectura social robusta. En muchas poblaciones, especialmente las residentes, la sociedad se construye sobre un sistema matriarcal de una estabilidad extraordinaria. Un grupo siempre es liderado por la hembra de mayor edad. Las crías, tanto machos como hembras, jamás abandonan su grupo natal. Permanecen junto a su madre durante todo su ciclo de vida biológico. Dentro de esta matriarca habita uno de los mayores misterios evolutivos, la menopausia. En todo el reino natural, solo un grupo extraordinariamente reducido de especies experimenta este fenómeno, incluyendo a los seres humanos, los chimpancés salvajes y algunos cetáceos dentados como la orca. Según las reglas de la selección natural, un organismo que ya no puede reproducirse debería, en teoría, desaparecer. Sin embargo, las hembras de orca que dejan de reproducirse alrededor de los 40 años continúan viviendo durante otros 30 o 40 años, específicamente para cumplir el rol de líderes. Un ejemplo legendario es la matriarca conocida como Granny, designada J2, uno de los individuos de mayor longevidad en la historia de la biología marina, con una edad estimada de casi 80 años. Lo que eso significa es que pasó la mitad de su vida guiando exclusivamente a sus descendientes. La explicación se conoce como la hipótesis de la abuela. Al dejar de reproducirse y evitar competir con sus crías por el alimento, estas hembras de edad avanzada se convierten en bancos de datos vivientes para todo el grupo. Con una mente que almacena décadas de memorias, identifican las rutas migratorias exactas del salmón, las ubicaciones de las corrientes oceánicas profundas y los refugios seguros cuando llegan las grandes tormentas. Los estudios han demostrado que los grupos liderados por abuelas tienen tasas de supervivencia significativamente más altas durante años de escasez severa como los de El Niño. Esta estructura familiar tan cohesionada forja vínculos emocionales intensos que raramente se observan en otras especies. Un evento devastador ocurrido en el verano de 2018 se convirtió en el testimonio más impactante de la profundidad psicológica de estos animales. El 24 de julio de 2018, una orca hembra de la población residente del sur llamada Tahlequah, designada J35, dio a luz a una cría hembra. Trágicamente, la pequeña sobrevivió apenas 30 minutos. Tahlequah colocó el cuerpo de casi 180 kilogramos de su cría sobre su frente y comenzó a nadar. Cada vez que el cuerpo se hundía en las profundidades, Tahlequah se zambullía desesperadamente para empujarlo de vuelta a la superficie. Se negó a alimentarse, ignoró por completo su propio agotamiento físico y se embarcó en una procesión de duelo extenuante que duró 17 días y noches consecutivos, cubriendo más de 1.600 kilómetros. A lo largo de ese viaje agonizante, los demás miembros del grupo nadaban a su alrededor y se turnaban para sostener el cuerpo de la cría cuando ella quedaba demasiado exhausta. El mundo entero contuvo la respiración ante esas imágenes. Los neurobiólogos citan esto como evidencia irrefutable de dolor psicológico, una angustia emocional profunda que trasciende las barreras de las especies, demostrando que aman a sus familias no menos de lo que nosotros amamos a las nuestras. Y es precisamente esa inteligencia elevada y esa vida psicológica compleja lo que moldea directamente la forma en que las orcas procesan el mundo que las rodea.
Comprender esto es la única clave para desentrañar el misterio de su comportamiento cuando se encuentran con los seres humanos. Y ahora llegamos a la pregunta definitiva. ¿Por qué un depredador inteligente equipado, con mandíbulas capaces de triturar huesos, tácticas de caza despiadadas y el poder de matar una ballena azul jamás ha quitado la vida a un ser humano en libertad? A lo largo de toda la historia marina registrada, el número de muertes humanas causadas por orcas salvajes es exactamente cero. Cuando te sumerges en el océano y te encuentras frente a frente con una orca, estás enfrentando a un hipercarnívoro. Nada de espacio, no tienes armadura protectora, ni colmillos, ni veneno. En medio del mar, eres simplemente un organismo blando, carnoso y completamente indefenso. Por toda lógica, deberías ser el aperitivo perfecto. Sin embargo, simplemente se deslizan a tu lado, te dirigen una mirada curiosa y se alejan nadando. Este comportamiento desafía todo instinto de supervivencia fundamental de un depredador: consumir la proteína disponible más fácil. Para descifrar esta paradoja, primero debemos descartar un error común. Muchos asumen que al flotar sobre una tabla de surf, la silueta humana se parece a una foca. De hecho, los tiburones blancos nos muerden con frecuencia en casos de identidad equivocada exactamente por esa razón. Entonces, ¿por qué la tasa de identidad equivocada con las orcas es prácticamente inexistente? La respuesta está en su tecnología biológica de sonar: la ecolocalización. A diferencia de la visión turbia de un tiburón, las ondas acústicas de una orca pueden literalmente ver a través de nuestra piel cuando rebotan en nuestro cuerpo. Ese haz de sonar devuelve con precisión datos sobre la fragilidad de nuestra densidad ósea, nuestros pulmones de doble cámara y, crucialmente, nuestra delgadísima capa de grasa comparada con la de una foca. Las ondas sonoras entregan un dato físico inequívoco a su cerebro. Esta criatura carece de la grasa biológica necesaria. No es una foca. Sin embargo, incluso el sistema de sonar más avanzado tiene puntos ciegos. Esto ocurre en aguas poco profundas donde las olas rompientes crean millones de burbujas de aire que interfieren completamente con sus señales acústicas. Y ese es precisamente el contexto del incidente más clásico documentado en la historia. En 1972, frente a las costas de California, un surfista remaba entre el oleaje turbulento y espumoso. Con su sonar cegado por las burbujas, una orca de caza tuvo que depender de su visión. Al detectar una silueta oscura en la superficie, su instinto depredador se activó de inmediato. Se abalanzó y clavó sus mandíbulas alrededor de la pierna de la víctima. Con una fuerza de mordida capaz de pulverizar huesos de ballena, podría haber destruido al surfista en una fracción de segundo. Pero en el instante en que sus dientes tocaron la carne y registraron una estructura ósea desconocida, la orca liberó al surfista de inmediato y se alejó nadando. Esa demostración espectacular de contención prueba una sola cosa: incluso cuando su instinto de caza más despiadado se activa por accidente, el sistema nervioso de la orca permanece suficientemente lúcido para reconocer el error y abortar activamente el ataque. Pero si los humanos estamos permanentemente fuera de su menú, ¿cómo explicamos los eventos que actualmente están sacudiendo a Europa? A partir del verano de 2020, una población de orcas en torno a la península ibérica comenzó a atacar veleros de manera sistemática. Se acercaban, embestían violentamente y mordían los timones de fibra de vidrio, arrancándolos. Hasta la fecha, se han documentado más de 673 incidentes, con varios yates con el casco comprometido hundiéndose en el fondo del océano. Los medios lo llamaron inmediatamente la rebelión de la naturaleza o un acto de venganza. Sin embargo, los científicos del comportamiento señalan un detalle crucial. Cuando los barcos se hunden y los humanos aterrados caen al agua, el grupo simplemente se aleja nadando. No tocan a ni una sola persona. Su único objetivo es el timón. Las investigaciones confirman que el grupo involucrado en este comportamiento está compuesto por aproximadamente 15 individuos, la mayoría juveniles. Esto es esencialmente una moda cultural. Al igual que los adolescentes humanos obsesionados con una tendencia viral en redes sociales, embestir el timón crea vórtices de agua fascinantes u ofrece una sensación placentera al frotar sus cuerpos contra un objeto sólido en movimiento. Es una forma de recreación colectiva o práctica hidrodinámica. Por violento que parezca hacia las embarcaciones, siguen adhiriéndose estrictamente al principio último de su especie: no dañar a los seres humanos. Trágicamente, esa asombrosa contención y ese tratado de paz oceánico han sido destrozados por los seres humanos a través de la industria del entretenimiento en cautiverio. Imagina esto:
Una criatura con un cerebro emocional masivo, acostumbrada a nadar cientos de kilómetros al día junto a su familia, es lanzada de repente a un tanque de hormigón de apenas unas pocas longitudes corporales. Esa ruptura no solo los destruye físicamente, desencadena un trastorno psicológico maligno conocido como zoocosis, psicosis inducida por el cautiverio. La pesadilla comienza con sus propias fortalezas biológicas. En el océano, las orcas perciben el mundo a través de ondas sonoras. Pero al estar confinadas en un tanque, sus clics de ecolocalización chocan continuamente contra las paredes lisas de hormigón y regresan amplificados con enorme intensidad, provocando una sobrecarga sensorial acústica. Los científicos lo describen así. Es como estar encerrado en un armario diminuto y obligado a escuchar el eco de tus propios gritos sin fin, día y noche. La tortura psicológica no termina ahí. En la naturaleza, las familias de orcas tienen sus propias culturas y dialectos distintivos. Sin embargo, los parques marinos capturan de forma rutinaria individuos al azar de océanos completamente diferentes en todo el mundo y los arrojan al mismo recinto. Forzar a criaturas que no hablan el mismo idioma a cohabitar en un espacio reducido sin ninguna vía de escape ha generado una arena de gladiadores sangrienta. La gran mayoría de las orcas en cautiverio presentan cicatrices profundas causadas por los dientes de sus compañeros de tanque. Impulsadas a una frustración extrema, pasan horas mordiendo rejas de acero y bordes de hormigón. Este comportamiento autodestructivo desgasta sus dientes hasta la pulpa. Para prevenir infecciones letales, los veterinarios deben perforar regularmente la pulpa dental con taladros de potencia. Procedimientos agonizantes realizados completamente mientras el animal está despierto, sin anestesia. El colapso físico es más visible en sus aletas dorsales. En la naturaleza, la aleta de un macho se yergue como una espada. Pero el 100% de los machos adultos en cautiverio sufren colapso de la aleta dorsal. Al carecer de estructura ósea, flotar sin rumbo en la superficie significa que la gravedad de la Tierra inevitablemente arrastra su red de tejido de colágeno hacia abajo. En lugar de vivir sus 80 años de vida como lo harían en el océano abierto, frecuentemente sucumben a la sepsis antes de los 20. Y cuando una inteligencia altamente desarrollada es llevada más allá de su punto de quiebre, esos tanques de cristal se convierten en escenas del crimen. La tragedia más impactante es la historia de Tilikum, un macho colosal de 5.400 kilogramos. Capturado frente a las costas de Islandia en 1983, cuando tenía apenas 2 años, fue transferido a un parque marino y alojado con 2 hembras ferozmente agresivas. Durante años, cada noche sin excepción, era conducido a un módulo metálico de apenas 6 metros de diámetro, completamente a oscuras, durante más de 14 horas seguidas, para evitar que se destrozaran mutuamente. La oscuridad, el aislamiento y las heridas que supuraban transformaron a Tilikum de un animal curioso en una mente fracturada y psicótica. A lo largo de sus 34 años de cautiverio, Tilikum quitó la vida directamente a 3 seres humanos. Su primera víctima en 1991 fue arrastrada al fondo de la piscina y ahogada. Su segunda víctima en 1999 fue hallada muerta sobre el lomo de la ballena, con el cuerpo mutilado. Pero el punto culminante de ese horror ocurrió en 2010. En plena actuación en vivo, Tilikum tomó de repente a su entrenadora más excepcional, Dawn Brancheau, y la arrastró bajo el agua. El incidente fue tan brutalmente violento que su cuerpo resultó aplastado, y Tilikum se negó durante un tiempo extendido a soltar sus restos. Recuerda la contención espectacular de las orcas salvajes. Los ataques de Tilikum no fueron errores de identidad accidentales como el incidente del surfista. No fueron instintos depredadores impulsados por el hambre. Fue la ira desesperada de una mente sometida durante décadas a una tortura sistemática. La tragedia de Tilikum es el espejo más oscuro que refleja los crímenes de la propia humanidad. Las orcas pueden ignorar nuestra frágil presencia en el vasto océano, pero se transforman en un vacío brutal cuando les arrebatamos el cielo, el mar y la libertad. Aunque el mundo está escapando lentamente de la era oscura de los tanques artificiales, las orcas salvajes ahora enfrentan amenazas existenciales mucho más insidiosas en su hogar oceánico. Las hélices ensordecedoras de los modernos supercargadores provocan ceguera acústica, bloqueando completamente la ecolocalización de la orca e impidiéndole coordinar cacerías, comunicarse o rastrear a sus crías. Peor aún es una bomba de relojería química. Toxinas heredadas como los PCB se bioacumulan en su grasa a las concentraciones más altas del reino animal, causando una grave degradación inmunológica y tasas de aborto espontáneo alarmantes.
Como agravante, el cambio climático y la construcción imprudente de presas han devastado al salmón chinook, forzando a poblaciones como los residentes del sur a enfrentar un ultimátum sombrío: quebrar miles de años de tradición cultural para cambiar su dieta o morir de hambre. Mientras la ciencia moderna usa tecnología de vanguardia para descifrar a estas majestuosas criaturas, los pueblos indígenas del Pacífico Noroeste las han conocido íntimamente durante milenios. Tribus como los Lumi no las perciben como bestias sin mente. Las reverencian como Cuelholmechen, nuestros parientes bajo las olas, reflejando un respeto profundo por una cultura para la nuestra. Esto nos lleva a la paradoja biológica definitiva. El mayor misterio no es por qué las orcas se abstienen de comer seres humanos. El mayor misterio es cómo un depredador en la cúspide de la cadena alimentaria sabe intuitivamente cómo contener su poder absoluto, preservar su herencia cultural y honrar un tratado de paz inamovible con nosotros. Todo mientras la humanidad envenena activamente nuestro hogar oceánico compartido. La próxima vez que contemples las olas coronadas de blanco, recuerda las sinfonías acústicas únicas y las mentes magníficas que se deslizan silenciosamente en la oscuridad bajo la superficie. Proteger a la orca no es simplemente salvar a una especie. Es una lección profunda sobre el respeto a la naturaleza, que nos recuerda constantemente el verdadero poder de la contención y de la armonía. Estás viendo Evolución Secreta. Y si esta historia te dejó sin palabras, compártela con alguien que necesite verla.